Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Le doy la bienvenida al video número 10 de nuestro curso de gestión de proyectos. Les recuerdo que estamos en el proceso de la ejecución, control y seguimiento en la tercera parte. Ya hemos visto lo que es la parte del inicio, la planificación, y ahora estamos en ejecución, seguimiento y control. En este tercer video vamos a ver el plan de gestión de cambio, la lista de desviaciones, la solicitud de cambio y el seguimiento de cambio. Vamos a empezar con esta primera plantilla, como siempre el modelo típico que ya tenemos, donde aparece el nombre del proyecto, la fecha y posteriormente a qué se refiere la plantilla, en este caso plan de gestión de cambios. Viene de la tabla de contenido que dice que son los roles de la gestión de cambios, los tipos de cambios, el proceso general en gestión de cambios y el plan de contingencia ante solicitud de cambios urgentes. La primera tabla, como vimos en las roles de gestión de cambio, aquí tienen el nombre del rol. Primero siempre está el sponsor, el project manager y el resto de los stakeholders interesados. En el persona asignada, el sponsor será el nombre del sponsor, el project manager el nombre mío. Y en los interesados tenemos el equipo de trabajo, ingenieros residentes, pueden ser también suplidores, etc. La responsabilidad del sponsor, por ejemplo, sería dirimir en decisiones empatadas en el comité de control de cambio. O sea, él tiene la última palabra. Y los niveles de autoridad es total sobre el proyecto. En el caso del project manager, la responsabilidad sería evaluar los impactos de las solicitudes de cambio y hacer las recomendaciones. Esto al sponsor. Y aprobar las solicitudes de cambio que vengan de los interesados, de los stakeholders. Y su nivel de autoridad sería hacer las recomendaciones de cambios a el sponsor, que es finalmente quien autoriza. El tercer nivel de los interesados sería el equipo de proyecto, ingenieros residentes, suplidores, etcétera, todos los demás interesados. La responsabilidad de ellos es solicitar cambios cuando lo crean conveniente y oportuno. Y su nivel de autoridad es solicitar el cambio. Esta solicitud la hacen a través del project manager. Ahora vamos a ver los tipos de cambios que pueden haber. Hay 4 tipos de cambios: cambios de reparación correctiva, cambio de reparación preventiva, reparación de defectos y cambio al plan del proyecto. Acción correctiva. Este tipo de cambio no pasa por el proceso general de gestión de cambio. En su lugar, el project manager tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. La acción preventiva. Este tipo de cambio no pasa tampoco por el proceso general de gestión de cambio. En su lugar, el project manager tiene autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. Reparación de defectos. Este tipo de cambio no pasa tampoco por el proceso general de cambio y en su lugar, el ingeniero residente tiene autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. Y por último, el cambio al plan del proyecto. Este tipo de cambio sí pasa obligatoriamente por el proceso general de gestión de cambio, el cual se describe en la siguiente sesión. Proceso general de gestión de cambio. Primero, solicitud de cambio. Captar la solicitud y preparar el documento en forma adecuada y precisa. El asistente de gestión de proyecto se contacta con el stakeholder cada vez que capta una iniciativa de cambio. Entrevista al stakeholder y levanta información detallada sobre lo que desea. Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la solicitud de cambio respectiva y presenta la solicitud de cambio al project manager. Segundo punto sería verificar solicitud de cambio, asegurar que se ha provisto toda la información necesaria para hacer la evaluación. El project manager analiza a profundidad la solicitud de cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las cuales se originó la iniciativa de cambio. Verifica que en la solicitud de cambio aparezcan toda la información que se necesita para hacer una evaluación del impacto integral y exhaustivo. Completa la solicitud de cambio si es necesaria. Y registra la solicitud en control de solicitudes de cambio. Tercer paso sería evaluar el impacto. Evaluar los impactos integrales de los cambios. El Project Manager evalúa los impactos integrales del cambio en todas las líneas base del proyecto, en las áreas de la empresa y entidades externas a la empresa. Describe en la solicitud de cambio los resultados de los impactos que ha calculado. Efectúa sus recomendaciones con respecto a la solicitud de cambio que ha analizado.
y registra el estado de la solicitud el control de solicitudes de cambio. El cuarto paso sería tomar decisiones y replantear. Se toma la decisión a la luz de los impactos, dependiendo de los niveles de autoridad. Se replanifica según sea necesario. El Comité de Control de Cambio evalúa los impactos calculados por el Project Manager y toma una decisión sobre la solicitud de cambio, aprobarla, rechazarla o diferirla total o parcialmente. En caso de no poder llegar a un acuerdo, el sponsor tiene el voto dirimente, o sea, el voto final. Comunica su decisión al Project Manager, quien actualiza el estado de la solicitud de control de solicitudes de cambio. Luego sería implementar el cambio o implantar el cambio. Se realiza el cambio, se monitorea el progreso y se reporta el estado del cambio. El Project Manager replanifica el proyecto que implanta el cambio aprobado, comunica los resultados de la replanificación a los stakeholders involucrados, coordina con el equipo de proyecto la ejecución de la nueva versión del plan del proyecto, actualiza el estado de la solicitud de control de solicitud de cambio, monitorea el progreso de las acciones de cambio y reporta al Comité de Control de Cambio el estado de las acciones y resultados de cambio. Luego viene, por último, concluir el proceso de cambio. Asegura que todo el proceso haya sido seguido correctamente y se actualizan los registros. El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente, actualiza todos los documentos, registros y archivos históricos correspondientes. Genera las lecciones aprendidas que sean adecuadas, genera los activos del proceso de la organización que sean convenientes y actualiza el estado de la solicitud en el log de control de solicitores de cambio, o sea, en el control. Plan de contingencia ante solicitudes de cambio urgentes. El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este plan de contingencia es el Project Manager. Son los siguientes pasos. Primero, registrar la solicitud de cambio. El Project Manager registra personalmente la solicitud. Segundo, verificar la solicitud de cambio. El Project Manager verifica la solicitud. Evaluar el impacto. El Project Manager evalúa los impactos. Tomar decisiones. El Project Manager toma la decisión consultando telefónicamente al sponsor o en su defecto consultando por lo menos 2 miembros del Comité de Control de Cambio. Implantar el cambio. El Project Manager implanta el cambio. Formalizar el cambio. El Project Manager convoca al sponsor y sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. El sponsor formalizará la aprobación o reconsiderará la decisión del Project Manager. Y ejecutar la decisión del sponsor. El Project Manager ejecuta la decisión del sponsor. Y con esto terminamos esta primera plantilla. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. La segunda plantilla que vamos a ver es la lista de desviaciones. Cada vez que hay una desviación en nuestro proyecto debemos anotarlo. Debemos llevar un récord de las listas de desviaciones y esta es la plantilla que se utiliza para ello. Aquí se pone el nombre del proyecto, el cliente o el sponsor, el autor de esta lista de desviaciones, la fecha, la revisión, si es versión 1, versión 2, versión 3 y la hoja tanta de tanta. Aquí se describe la desviación del proyecto, por quién fue solicitada esta revisión, la fecha y el valor que afecta esta desviación. Esta lista de desviaciones es simplemente un control, una lista de control de las desviaciones que van teniendo durante un proceso del proyecto. Ya hablamos sobre la solicitud de cambio. Ahora vamos a ver el formulario que vamos a utilizar para esas solicitudes de cambio. Como vemos aquí dice primero solicitud de cambio, datos de la solicitud de cambio, número control de solicitud de cambio. Las solicitudes de cambio deben llevar un número control y debe estar ordenado este número control. Solicitante del cambio, ¿quién solicita ese cambio? Si es el ingeniero de residente, si es un suplidor, si es el project manager. Área del solicitante, o sea, qué área pertenece a este solicitante, el lugar, el sponsor, el nombre del sponsor del proyecto BEI y el nombre del project manager. Viene después la categoría del cambio. Aquí voy a marcar todas las que apliquen porque el cambio puede afectar más de una categoría. Puede afectar el alcance, el cronograma, el costo, la calidad, los recursos, procedimientos, documentación u otros. Aquí uno debe marcar
Por ejemplo, si fuera el cronograma y el costo, ahí hay dos ya marcadas. También debe marcar la causa origen del cambio, solicitud del cliente, reparación de defectos, acción correctiva, acción preventiva, actualización, modificación de documentos y otros. Ya vimos anteriormente los tipos de cambio. Aquí debe especificar cuál es el origen del cambio. Impacto a la solicitud de cambio en el cronograma, en el costo. En este caso, específicamente, además se refiere al cronograma de costo. Aquí, por ejemplo, 22 días, el costo 184,000 pesos, etc. Analizado por y firmado quien lo analiza. Y después la aceptación de esta solicitud de venir aquí. Aceptación sí o no. El Project Manager, el Sponsor 1 o el Sponsor 2. Aquí ya ponen aceptación sí, fue aceptada, no fue aceptada, o no fue aceptada ya al principio y no se mandó al sponsor. Si el Project Manager la acepta, pone sí, el sponsor la puede rechazar o la acepta, también pondría sí. Y la firma aquí dándole validez a su sí o su no. El nombre del Project Manager del sponsor y la fecha. Luego viene la descripción de la propuesta de cambio. Debemos hacer un poco, después que ya, aunque ha sido muy detallado el tipo de cambio, debemos hacer una descripción de cuál es la propuesta. Ya tenemos un valor aquí arriba y un tiempo. Un tiempo nos afectó en tal tiempo o en tal costo, por ejemplo. Aquí debe venir una descripción. Aquí viene a ver el paquete de trabajo que afecta. Con la EDT, el 1.1, vaciado de zapata, por ejemplo, las partes de las actividades y la EDT que son afectadas, y la justificación de la propuesta. ¿Por qué estamos haciendo esta propuesta de cambio? Tiene que estar bien justificada. Luego vienen los impactos del cambio en la línea base. Según, aquí están todas, pero según la cual afectó, que ya vimos allá arriba, vimos que en el cronograma y en el costo. Aquí se hace un detalle del impacto, esta desviación o este cambio en el cual se agregaron estas cosas que yo cuánto atrasa en nuestro cronograma en 22 días y nuestra nueva fecha de terminación será tal. Por lo tanto, nuestra nueva fecha podríamos hacer tal cosa para evitar y reducir. O sea, aquí se hace un detalle y lo mismo el costo. Porque generalmente un cambio en el cronograma va a producir un cambio en el costo, definitivamente. Y las implicaciones de recursos, materiales y capital humano. Implicaciones para los interesados, implicaciones en la documentación del proyecto, por ejemplo, implicaciones en las especificaciones técnicas, riesgo en caso de que estas modificaciones creen nuevos riesgos. Y finalmente, comentarios. Aquí después vendría la aprobación. Quienes deben aprobar estas modificaciones. Y firma de aprobación de los cambios. Nombre, error y firma. Nombre, error y firma. Detalle del impacto también. Trae una tabla de detalle del impacto. Donde aquí pone la cantidad, error, la hora hombre, el costo por hora y sus totales. O sea, este es un detalle un poco más detallado los costos. Y nueva fecha de compromiso, claro. Por ejemplo, dimos ahorita que había un 27 días o 22 días, la fecha anterior de tal compromiso, de terminar esa parte o esa actividad era tal. Ahora la nueva fecha de terminación es tal. Esto para hacer la actualización y modificaciones en nuestro GAN y en nuestro proyecto. Verán que hay dos sitios donde hay aprobación, no lo especifico ahorita. Firma de aprobación de los cambios y aceptación y firma. Aquí lo que se está haciendo es aceptando la solicitud. Aquí se está aceptando y aprobando los cambios ya. Son dos cosas diferentes. Recuérdense que esto es un formulario o una solicitud de cambio. Primero se acepta la solicitud y el cambio puede ser rechazado.
Después, porque se acepta la solicitud si entienden que es viable para analizarla. Con esto vamos a terminar esta plantilla, solicitud de cambio. Ahora vamos a ver esta última plantilla, que es la plantilla de seguimiento de los cambios. Luego de que el cambio sea aprobado, cuando vimos la gestión de los cambios, el Project Manager debe asentar en una plantilla esos cambios para darle seguimiento. Esta sería la plantilla que utilizaríamos para seguimiento de cambio. Tiene el proyecto, nombre del proyecto, el sponsor, la revisión, la fecha y el Project Manager. Aquí se pone la ID o el número de identificación, el paquete de trabajo que afecta, la descripción del cambio, el efecto costo, o sea, cómo afectó el costo, cómo afectó el cronograma, el número de solicitud, que ya fue la anterior, quién la aprobó, fecha de aprobación y comentario. ¿Por qué se hace esto? Porque a través de este documento rápidamente cualquiera puede ver la cantidad de solicitudes de cambio que hay en un momento determinado del proyecto. Esta es una forma de un documento de control. Y con esta plantilla vamos a terminar lo que es este video. Ya vimos en este video número 10 el proceso de ejecución, seguimiento y control. Vimos lo que era el plan de gestión de cambio, la lista de desviaciones, la solicitud de cambio y el seguimiento de cambio. Con estas 4 plantillas vamos a dar por terminado este video. Como siempre, esperando que hayan disfrutado del mismo y les sirva en cuanto a adquisición de nuevos conocimientos en la gestión de proyectos. Me voy a despedir por el momento con una frase de Copérnico que dice: no estoy tan enamorado de mis propias opiniones que ignore lo que los demás puedan pensar acerca de ellas. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita.